Resultados de la investigación. Aquí presentamos los resultados de la prueba de entrada correspondiente al grupo de control respecto de la competencia expresión oral. Aquí tenemos los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos. Es decir, si un niño obtuvo 10 puntos, su nivel que corresponde será en inicio, un 8 en inicio y así sucesivamente, un 12 en proceso, etc. De los datos cuantitativos, obtenemos un promedio de 7,2 con una desviación estándar de 3,6. De los datos cuantitativos, obtenemos que el 78% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio, un 22% en nivel de proceso y ningún estudiante se encuentra en nivel de logro previsto. Estos resultados de la prueba de entrada nos muestra o nos da a conocer o se verifica o tiene mucha relación con nuestra primera hipótesis específica, el cual dice que el nivel de logro de la expresión oral de los estudiantes del grupo control y experimental antes de aplicar la estrategia InnovaExpressis se encuentra en nivel de inicio. Para corroborar esta hipótesis con nuestros datos encontrados en la prueba de entrada, utilizamos el test TED-Student, el cual nos arroja un valor de menos 2,65. Este valor es mucho menor o se encuentra por debajo del TED-Student de las tablas menos 1,725. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y por el contrario se acepta la hipótesis alterna. Es decir, que efectivamente el nivel de logro de la expresión oral se encuentra en nivel de inicio, por los resultados encontrados en la prueba de entrada. Resultados de la prueba de entrada en el grupo experimental. De la misma forma, para el grupo experimental tenemos los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos. De los datos cuantitativos obtenemos un promedio de 7,2 puntos y una desviación estándar de 3,6. De los datos cualitativos obtenemos que el 78% de los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, el 22% en nivel de proceso y ningún estudiante en nivel de logro previsto. Estos resultados de la prueba de entrada en el grupo experimental verifica o tiene mucha relación con nuestra primera hipótesis específica en el cual dice que el nivel de logro de la expresión oral en los estudiantes del grupo experimental se encuentra en nivel de inicio. Para corroborar estadísticamente esta primera hipótesis, utilizamos el TED-Student para una muestra. Este coeficiente TED-Student nos arroja un valor de menos 2,65, que es mucho menor al TED-Student de la tabla menos 1,725. Por lo tanto, debe rechazarse la hipótesis nula y, por lo contrario, aceptarse la hipótesis alternativa. Es decir, que el nivel de logro de los estudiantes en el grupo experimental se encuentra en nivel de inicio. Resultados de la prueba de salida en los estudiantes del grupo control y grupo experimental respecto de la competencia expresión oral. Así, en la prueba de salida presentamos los datos cuantitativos y los resultados cualitativos. De los resultados cuantitativos obtenemos lo siguiente. En el grupo control, el promedio de los estudiantes es 13,14 y el promedio de los estudiantes del grupo experimental es 18,5. Como vemos acá en la figura, el 100% de los estudiantes del grupo experimental solo llegan a la etapa de proceso o al nivel de proceso de la expresión oral. Esto se corrobora con el promedio 13,4. En cambio, en los estudiantes del grupo experimental, el 96% alcanza el nivel de logro previsto. Esto es corroborado con su promedio 18,5.
Como vemos, los estudiantes del grupo experimental tienen un mejor desarrollo de la competencia de expresión oral que los estudiantes del grupo de control. Por eso, nuestra segunda hipótesis dice lo siguiente: la aplicación de la estrategia InnovaExpressi permite alcanzar el nivel de logro de la expresión oral en los estudiantes del grupo experimental respecto del control. Para confirmar nuestra segunda hipótesis, utilizamos de la misma manera el test estadístico T de Student, el cual nos arroja un valor de 9,7, el cual es mucho mayor que el T de Student de las tablas 1,68. Por lo tanto, debe rechazarse la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que efectivamente la aplicación de la estrategia innovadora InnovaExpressi permite alcanzar el nivel de logro de la expresión oral en los estudiantes del grupo experimental respecto del grupo control, con lo que se ratifica estadísticamente nuestra segunda hipótesis específica. Así también en los resultados de la prueba de salida comparamos los resultados de la prueba de entrada del grupo experimental respecto de la competencia de expresión oral, o sea, la prueba de entrada y la prueba de salida. En la prueba de entrada, como vimos, el 78% de los estudiantes alcanza el nivel de inicio. Esto es corroborado con su promedio 5,9. En cambio, en la prueba de salida, el 96% alcanza el nivel de logro previsto. Eso es corroborado con su promedio, que es 18 puntos. Como vemos, en el grupo experimental, la expresión oral se ha desarrollado variando desde un 5,9 como promedio hasta 18 puntos como promedio después de aplicar la estrategia innovadora. Por lo tanto, estos resultados nos permite demostrar la siguiente hipótesis general, que dice la aplicación de la estrategia InnovaExpressi logra satisfactoriamente desarrollar la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial número 2 Virgen de la Merced del distrito de Popayán. Para demostrar esa hipótesis, también utilizamos el test T de Student para dos muestras, el cual nos arroja un valor de 16,1. Este valor calculado es mucho mayor que el T de Student de las tablas 1,68. Por lo tanto, debe rechazarse la hipótesis nula y aceptarse la hipótesis alterna, es decir, que la aplicación de la estrategia InnovaExpressi logra satisfactoriamente desarrollar la competencia de expresión oral en los estudiantes, por lo que se demuestra estadísticamente nuestra hipótesis general. Conclusiones. Gracias.